Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Desde CNN Chile les damos la bienvenida a esta edición de CNN Prime en este primer día del mes de febrero, en que nuevamente se repite el calor en la zona centro-sur del que le vamos a contar, pero vamos a comenzar de inmediato a revisar lo más importante en titulares. El presidente Gabriel Boric convocó al Consejo Nacional de Seguridad para el próximo lunes. La reunión se realizará con el objetivo de facilitar la tramitación y definir los alcances del proyecto de infraestructura crítica. El mandatario además anunció la creación de un gabinete especial en materia de seguridad. Y se lo contábamos ayer, pero sigue el día de hoy. Más de 1.700 hectáreas han sido consumidas por los incendios forestales en la región de O'Higgins. En las últimas horas, al menos 27 viviendas fueron arrasadas por las llamas en La Estrella y Navidad, comunas que siguen con alerta roja y bajo el control de las autoridades. En materia económica, una sorpresiva caída registró la actividad económica en el mes de diciembre, retrocediendo en un 1%, de acuerdo informó el Banco Central. Con esto, el PIB se contrajo de manera preliminar un 0,2% en 2023. El ministro de Hacienda lamentó las cifras y aseguró que desplegarán una serie de iniciativas para revertir esta tendencia. Y en el deporte, a tablero vuelto se realizó esta tarde la presentación de Arturo Vidal en el Estadio Monumental. Sin embargo, en Colo-Colo crece la tensión en la plana directiva luego que Aníbal Mosa criticara al presidente de Blanco y Negro por la demora en contratar refuerzos. Hasta ahora los salvos solo han incorporado al Rey para la temporada 2024. Lo vamos a ver. Todo esto y más, aquí comienza CNN Prime. Bienvenidos. Las directivas de los partidos políticos de gobierno fueron convocadas por el presidente Gabriel Boric de manera extraordinaria en el día de hoy. ¿Cuáles son los principales temas a tratar desde La Moneda? Nos va a contar Ivo Goich lo que está ocurriendo a esta hora. ¿Cómo estás, Ivo? Buenas noches. ¿Cómo estás, Matilde? Muy buenas noches. Sí, fueron convocados por la ministra del Interior, Carolina Toá, de manera extraordinaria el día de hoy a los representantes de los partidos del oficialismo, a Pro Dignidad y también del socialismo democrático. Te cuento que siguen reunidos a esta hora, una reunión que comenzó pasaditas las 7 de la tarde para hablar principalmente acerca de los anuncios hechos el día de hoy por el presidente de la República, Gabriel Boric, en materia de seguridad. Veníamos hace varias semanas hablando, se venía trabajando acá en el gobierno, decían, con las distintas policías, haciendo trabajo de inteligencia, identificando bandas, teniendo en cuenta también el aumento de los crímenes violentos y homicidios, sobre todo acá en la región metropolitana durante las últimas semanas. Era un tema de preocupación, causaba mucha preocupación y molestia en los alcaldes, sobre todo de algunas comunas donde veían cómo aumentaban este tipo de delitos. También en la gobernación regional hay muchos que pedían mayores herramientas en materia de seguridad, y el día de hoy finalmente el presidente da a conocer varios puntos, dos de ellos quizás los principales tienen que ver con la convocatoria que realiza el presidente Matilde al COSENA, al Consejo de Seguridad Nacional, el día lunes. A primera hora de la mañana estarán acá en el Palacio de la Moneda sus integrantes, que no son el presidente de la República, los presidentes del Senado, de la Cámara de Diputados, los comandantes en jefe de las 13 ramas del Ejército, el general de Carabineros, Ricardo Yáñez, y también van a estar la Contralora y también el presidente de la Corte Suprema. Ellos son quienes componen este COSENA para el cual el presidente los convocó para hablar de qué, Matilde, del proyecto de infraestructura crítica que se encuentra en el Senado en estos momentos, para poder afinar los detalles de una decisión importante que marca dentro de los anuncios del presidente el día de hoy, del reconocimiento de la necesidad de quizás a través de la ley de infraestructura crítica poder contar con presencia militar en ciertos puntos. ¿Cuáles? Por supuesto, esto hay que definirlos. Es por eso que es importante la tramitación de esta ley en el Congreso, pero también las opiniones de los integrantes del COSENA para afinar eso que esperan que en el mes de marzo se le dé la mayor celeridad posible y poder concretarlo. De eso están hablando en estos momentos entonces la ministra Carolina Toá junto a los distintos integrantes y representantes de los partidos políticos del oficialismo, pero hace instantes, Matilde, salió desde Manuel del Partido Comunista el siguiente comunicado, uno que habla acerca de los anuncios precisamente del presidente de la República en materia de seguridad. Es un comunicado largo que tiene varios puntos, tiene 7 puntos. Nos vamos
vamos a centrar en dos de ellos, quizás los que causaban mayor expectación cuando supimos que el Partido Comunista estaba preparando una declaración. De hecho, su presidente, Lautaro Carmona, se encuentra en estos momentos acá, no quiso hablar a la llegada, esperando, nos dijo que saliera este comunicado. Y desde el partido, por supuesto, decían que después de que saliera el presidente del partido podía dar estas palabras. En cuanto a la convocatoria del COSENA, punto 5, dicen que reconocen que es atribución exclusiva del presidente de la República, reconocen la importancia de contar con la opinión de sus integrantes, más aún cuando la derecha bloquea importantes proyectos de ley en el Congreso. El Congreso tendrá la última palabra en el debate sobre el proyecto de infraestructura crítica que se dará en los próximos meses, dice este comunicado. Y sobre el proyecto de ley en específico, manifiestan su legítima preocupación, dicen, sobre el alcance que va a tener este proyecto. Es esencial delimitar claramente las reglas del uso de la fuerza y prevenir cualquier riesgo de vulneración de derechos humanos. La seguridad no debe comprometer la integridad de la población ni conducir a un estado de excepción generalizado como busca imponer la derecha. Ese es el comunicado del Partido Comunista, fijando sus posturas acerca del COSENA, acerca de la postura que van a tener ellos en la tramitación de la ley de infraestructura crítica y también opinando y valorando los esfuerzos que ha hecho el Ejecutivo en materia de seguridad. Sí, se han escuchado Ivo, algunas otras voces también. Una pregunta, sí, porque es bien importante este comunicado del Partido Comunista porque, bueno, antes el Partido Comunista solía tener una sola línea y todos sus diputados y todos sus integrantes adherían a eso. Sin embargo, hoy día escuchábamos otra voz por parte del Partido Comunista en otra línea, que, por ejemplo, la diputada Lorena Pizarro decía que esto fragilizaba la democracia convocar al COSENA, por lo tanto, es bastante distinto lo que dice el Partido Comunista a través de este comunicado, digámoslo en su voz oficial. Llama la atención eso. Y te quería hacer una pregunta, si hay alguna posibilidad o se vislumbra alguna posibilidad de que el Senado sesione extraordinariamente para aprobar este proyecto de ley de infraestructura crítica durante el mes de febrero. Sí, mira, el punto que hacías del Partido Comunista no es nuevo, Matilde. Hemos visto incluso en tramitaciones de proyectos o cuando el presidente tiene que tomar decisiones complicadas para su sector, que hay voces descolgadas de los partidos. Lo hemos visto en el Frente Amplio y también en el Partido Comunista, pero últimamente Lautaro Carmona es quien ha puesto esta nota, que la bajada, podríamos decir, ya a nivel de partido en general. Y es por eso que este comunicado era importante para fijar la posición del partido, de la Comisión Política del partido, del presidente del partido y sus integrantes. Esto va a ser lo oficial por parte del Partido Comunista. Van a haber voces descolgadas, por supuesto, eso sí, pero él decía a Lautaro Carmona que no podía hablar por todos sus parlamentarios. Eso por un punto, y por el otro, lo que tú decías, fue temprano en la mañana, cuando el presidente anuncia esto, comienzan las primeras críticas diciendo que va a pasar las 4 semanas de febrero, si la gente necesita la seguridad ahora. Los terminales de buses, por ejemplo, el aeropuerto están repletos de personas, en estos momentos se necesita mayor fuerza ahí. Y de a poco se empezaron a levantar algunas voces de distintos parlamentarios, senadores y diputados, adhiriendo a esta idea y diciendo que quizás ellos pueden estar, de hecho, si lo solicitan los presidentes, puede pasar esto, que algunos tengan que volver y poder realizar las sesiones necesarias para poder hacer la tramitación más rápida de este proyecto. No hay nada oficial, se habla en condicional. De hecho, el que ha sido un poco más claro fue el presidente de la Cámara de Diputados, Ricardo Cifuentes. De hecho, estuvo en entrevista con nuestro canal hoy en la mañana dando a entender los pasos que habría que seguir y mostrando también esta posibilidad, ciertamente, de poder lograrlo. Por ahora, nada claro, así que vamos a saber la próxima semana. Yo creo que va a ser clave lo que salga el día lunes de ahí. Recordemos que las actas del COSENA son públicas, a no ser que parte que se vota al interior de esta reunión, la posibilidad de que no sea así. Me imagino que esto va a ser público, vamos a saber algunos detalles de esas reuniones, pero de ahí en más yo creo que se va a tomar una decisión en el Congreso Nacional. Al menos son varias las voces que han salido hoy día, Matilde, del oficialismo y la oposición, en prestar sus voluntades para poder hacer un break a este receso, poder tramitar esta ley y antes del mes de marzo. Lo que se dice acá, lo que han pedido desde el gobierno, eso sí, es que ojalá se puedan poner de acuerdo durante el mes de febrero las distintas bancadas para que en el mes de marzo esto también se tramite con celeridad. Y algunos parlamentarios también han dicho que quizás el gobierno también necesita este tiempo de acá a marzo para poner de acuerdo a su coalición, que ahí pueden estar los problemas. Efectivamente, te lo decía en el comunicado, que la preocupación que manifestaba el Partido Comunista acerca de la ley de infraestructura crítica, pero en el gobierno reconocen que esta herramienta necesitan tener la mano a más tardar el mes de marzo para poder utilizarla. El presidente ya se abrió a la posibilidad de poder contar con la ayuda de fuerzas militares bajo determinadas circunstancias en ciertos lugares específicos, cumpliendo algunas labores de apoyo a carabineros, pero para eso necesita que esté
promulgada la ley de infraestructura crítica. Y sin duda también la ley del uso legítimo de la fuerza, que ese es otro de los pendientes importantes en este sentido. Muchísimas gracias, Ivo Goit. Cualquier cosa, seguimos en contacto, tú nos avisas desde el Palacio de Gobierno. Muy buenas noches. Buenas noches, que estés muy bien. Bueno, y como les contábamos, el presidente, quien es el único que tiene la facultad, ha convocado al COSENA para el próximo día lunes. Esta instancia se reunió por última vez en el marco del estallido social y va a analizar la mejor forma para implementar el proyecto de infraestructura crítica una vez que se apruebe, y para eso recibirá sugerencias de las Fuerzas Armadas, Carabineros y la PDI, entre otros. Los detalles y las reacciones en la nota de Colomba Eichholz. He decidido convocar al Consejo de Seguridad Nacional, el COSENA. Así, en medio de una actividad por el Plan Calles sin Violencia, el presidente Gabriel Boric anunció una medida solicitada por varios sectores. La convocatoria del COSENA se dará el próximo lunes y a ella están llamados representantes del Congreso, la Corte Suprema, la Contraloría, Carabineros y la PDI, además de los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas. ¿Pero cuál es el objetivo? Para poder recibir comentarios y aportes acerca de la mejor forma de implementación del proyecto de infraestructura crítica que actualmente está en tramitación en el Congreso Nacional y que nos permitirá contar con dotación militar en lugares críticos donde haya que reforzar la acción de las policías. Si bien hubo un respaldo transversal a la decisión del jefe de Estado, hay quienes creen que los temas a analizar deberían ser más amplios que solo el proyecto de infraestructura crítica. Incluso ya se habla de interrumpir el receso legislativo si el COSENA sugiere medidas urgentes. Valoro esta convocatoria. Tengo claro que hay un planteamiento específico de cómo avanzar en infraestructura crítica, pero creo que también hay otros temas que son indispensables de abordar en la lógica de la seguridad nacional. Nosotros hemos manifestado desde la Cámara al menos que estamos absolutamente disponibles para volver si es necesario. Yo puedo convocar con el acuerdo de los comités, que estoy seguro van a estar disponibles, las bancadas, a sesiones especiales de ser necesario. Esta es la primera vez que se convoca al COSENA desde noviembre de 2019, cuando el entonces presidente Sebastián Piñera se reunió con las autoridades para abordar el estallido social. Y se anuncia luego de que el actual gobierno descartara recurrir a esta instancia. Respecto al COSENA, no da resultados más que elaborar una opinión o un diagnóstico. Nosotros necesitamos acuerdos que impliquen, o acciones o decisiones que impliquen resultados. Resultados que desde diversos sectores políticos también esperan. Por eso el respaldo a la citación del COSENA fue cerrada. Sin embargo, desde la oposición, algunos acusaron una demora del gobierno por no acudir antes al órgano asesor. Se demoró, pero me parece también respetable. Cada gobierno toma las decisiones cuando lo considera oportuno. Lo que sí creo que no fue correcto fue descartar esta opción, como lo hizo la ministra Vallejo hace un par de semanas. Una demostración evidente de este cambio permanente de opiniones por parte del Ejecutivo es esta citación al COSENA, que antes se miraba como siempre hay en la parte donde siempre hay un tuit o siempre hay una opinión previa, tenemos al presidente Boric calificándolo como un órgano que significa represión. Critican por una cosa y por otra, así que no vamos a esperar otra opinión de la derecha, particularmente de su rol como obstruccionista. O sea, creo que está bien, después del alza de delito en la región metropolitana, convocar al COSENA. La situación en el año 2019 era en torno a un conflicto social y en ese sentido fue muy claro el presidente cuando era diputado de decir que eso necesitaba soluciones políticas y del ámbito social, no con militares. En este caso es distinto. Acá estamos hablando de materias que son de seguridad nacional. Además, ciertas figuras políticas repararon en el propósito de la reunión y solicitaron incluir en el análisis más medidas que puedan aportar para combatir las altas tasas de delincuencia. Es una buena oportunidad para abordar el tema de la seguridad en forma integral y sistémica. Se puede tomar medidas interinstitucionales que nos permitan abordar de una manera mucho más coordinada la acción del Estado. Debiera aprovechar la reunión del COSENA no para discutir el proyecto de infraestructura crítica que ya está en el Congreso, sino que fundamentalmente para coordinar a todas las instituciones del Estado para combatir el crimen organizado. Si se va a tratar lo que tiene que ver con infraestructura crítica, y entiendo que ese es el alcance de la convocatoria del presidente, hay que recordar que es el gobierno el que tiene la manija, no a través del COSENA, sino que a través del Congreso. Y es porque ya tenemos una ley aprobada sobre infraestructura crítica.
Si bien hay quienes creen que la convocatoria del COSENA puede traer soluciones para enfrentar la delincuencia, desde el Instituto Nacional de Derechos Humanos reconocen que también podría conllevar a medidas que comprometan la libertad de los ciudadanos. La seguridad es un derecho humano, está consagrado en las normas internacionales el derecho a la seguridad y a la libertad personal. Vamos a mirar con atención cómo se va a resolver y qué es lo que se va a plantear en el COSENA, porque siempre nos preocupa que por mayor seguridad haya restricción de derechos y de libertades. Preocupación del INDH que suma a la manifestada por el Partido Comunista, desde donde cuestionaron la génesis del Consejo de Seguridad. Es una institución que fue creada durante la dictadura civil-militar para que las Fuerzas Armadas tuviesen injerencia en la discusión pública. Y segundo, se resta de un principio fundamental que rige precisamente a las Fuerzas Armadas. El hecho de que no son deliberantes y por ende sus opiniones no tienen sentido dentro del marco de la discusión política. Cabe destacar que además de la convocatoria del COSENA, el presidente también anunció la constitución de un gabinete especial de seguridad, el que buscará tener una visión integral en torno a las medidas para frenar el aumento de la delincuencia y el crimen organizado. Bueno, y desde el año 2005, después de las reformas del presidente Ricardo Lagos, el COSENA solo puede ser convocado por el presidente de la República. Es un ente consultor, asesor y está integrado por 8 miembros que vamos a comenzar a revisar. Es el presidente del Senado, que en este caso es Juan Antonio Coloma. También está presente el presidente de la Cámara de Diputados, el diputado Ricardo Cifuentes, el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Blanco, quien asumió hace muy poco, Dorothy Pérez, Contralora de la República subrogante. También está el comandante en jefe del Ejército, el general Javier Iturriaga, el comandante en jefe de la Armada, el almirante Juan Andrés de la Maza, el comandante en jefe de la Fuerza Aérea, el general del Aire Hugo Almarza y el general Ricardo Yáñez, general director de Carabineros. Estos son entonces los 8 integrantes del COSENA. No obstante, el presidente puede pedir también la presencia de algunos de sus ministros. El ministro puede estar presente, el ministro del Interior, el ministro de Hacienda, a petición del presidente. Y esto tiene solamente un carácter consultivo, por lo tanto hay modificaciones respecto al inicio del COSENA. Vamos a revisar luego cómo evolucionó este Consejo de Seguridad Nacional. Pero ahí están entonces los integrantes que se van a reunir luego de esta convocatoria del presidente Gabriel Boric el próximo día lunes en la mañana. Y como nos contaba y nos recordaba Ivo Goit, toda la reunión queda reflejada en un acta pública, así que vamos a ver entonces qué es lo que ocurre luego de esa reunión tan esperada. Y les contábamos, vamos a revisar cuál es la historia que ha tenido este Consejo. Solo 4 veces ha sido convocado el COSENA después de los cambios introducidos en el año 2005. Una por el expresidente Ricardo Lagos, 2 por el exmandatario Sebastián Piñera y la próxima tendrá lugar precisamente el lunes. En su informe, Macarena Román nos va a explicar cómo nació esta instancia, la injerencia que tuvo y cuál es el actual rol del COSENA. 7 años llevaba la dictadura en nuestro país cuando comenzó a regir la Constitución de 1980, la misma que entre varias cosas establecía la posibilidad de convocar a un Consejo Nacional de Seguridad, más conocido como COSENA. El objetivo de estas reuniones era velar por la estabilidad del sistema de seguridad nacional y hasta 2005 reunía los altos poderes del Estado, el presidente de la República, el Senado, Corte Suprema y los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas. Se crea la Constitución de 1980 y en un principio tenía muchas funciones, que incluso pasaban muchas veces y en democracia podían pasar por sobre las funciones del presidente de la República, y por lo mismo fue muy objetado porque además tenía carácter autoritario. Antes de la reforma que aplicó el expresidente Ricardo Lagos, el COSENA podía autoconvocarse por la aprobación de 2 de sus miembros. Además, tenían decisiones tan relevantes como la elección de ministros del Tribunal Constitucional o designación de senadores institucionales. Donde ya, si bien ya había sido reformado el año 1989, ya había mayoría civil desde ese año,
Aún así, el Consejo tenía facultades que eran totalmente anómalas dentro del régimen institucional. Por ejemplo, en 1991 se convocó al COSENA para abordar las consecuencias del informe Rettig. En esa reunión pudo participar el entonces comandante en jefe del ejército, Augusto Pinochet. Relata por orden cronológico todos los casos en que la comisión se formó la convicción de haberse cometido una violación a los derechos humanos. Un informe que no cayó bien en las Fuerzas Armadas. El mismo año y tras el asesinato de Jaime Guzmán, el Consejo volvió a sesionar. De ahí en adelante el Consejo se reunió al menos 5 veces más, hasta que detuvieron al ex dictador en Londres. Oye, yo te oí. Un ambiente tan polarizado que también fue detonante para convocar nuevamente al Consejo de Seguridad Nacional, bajo el mandato de Eduardo Frei Ruiz-Tagle. En 2005, Ricardo Lagos realizó modificaciones a la Constitución y cambió las funciones del COSENA a un órgano asesor, estableciendo que su convocatoria solo sea facultad del presidente, pero antes, en el año 2000, debió convocarlo tras el procesamiento del dictador por parte del juez Juan Guzmán. Entonces, sus funciones están limitadas a recomendarle acciones al presidente de la República. ¿Ya? Las decisiones que tome el presidente de la República son decisiones que son del gobierno como presidente de la República. Decisiones que tomó el expresidente Piñera, convocando al Consejo en 2014 antes del fallo de la Corte Internacional de Justicia sobre el litigio marítimo con Perú. Creemos que es muy importante que el Tribunal de La Haya actúe en base a derecho. Y de ahí no se convocó al Consejo hasta el estallido social. Que esta tarde, a las 7 p.m., en La Moneda he convocado a una reunión del Consejo de Seguridad Nacional. Y minutos antes de las 7 de la tarde, uno a uno de los integrantes del COSENA comenzaron a llegar. Creo que no se debió haber convocado al COSENA, porque lo mismo que tratamos podíamos haberlo discutido, digamos, en otro contexto, no a la institución, puede que sean los mismos actores, pero no convocar al Consejo de Seguridad Nacional. Críticas que llegaban al expresidente Piñera y que ahora debe enfrentar el actual mandatario, luego de confirmar la convocatoria para este lunes. Así, después del 2005, el COSENA ha sido convocado 4 veces, una por Lagos, 2 por Piñera y una por el presidente Boric. Acá nos necesitamos todos. Basta de pelea chica. Para enfrentar la delincuencia nos necesitamos todos. Una vez que sesione el Consejo Nacional de Seguridad por ley, tendrán que publicar el acta de lo que se conversó, a menos que la mayoría de sus miembros determine lo contrario. Bueno, vamos a seguir conversando sobre los alcances, qué significa que se convoque al COSENA con el excomandante en jefe del Ejército, el general Ricardo Martínez. General, muy buenas noches, gracias por este contacto. Buenas noches, Matilde. Gusto estar acá. Bueno, general, usted participó en el último COSENA que se convocó el 7 de noviembre del 2019, así que conoce perfectamente la mecánica que se da y le vamos a preguntar también sobre ello. Pero lo primero, uno entiende que se convoca al COSENA como una decisión de última ratio, se dice, lo ha convocado el presidente. ¿Usted considera que está en riesgo la seguridad nacional? La verdad que los antecedentes que tengo yo son como la de cualquiera persona común, ciudadano, y la verdad que los antecedentes tiene que tenerlo el presidente, y si el presidente ha determinado citar al COSENA, son motivos más que suficientes para mí para que se haga. Ya, por lo tanto, más allá de que si esté en riesgo o no la seguridad pública, si lo convoca el presidente, no hay cuestionamientos. No. Perfecto. No existen los cuestionamientos. Lo que ocurre es que ha habido mucha presión por parte de la ciudadanía, diría yo, por parte de algunos partidos políticos, para que se sesione y para que se discuta esto, porque estamos hablando de un tema que tiene que ver básicamente con delincuencia. El presidente Piñera en su momento hablaba que la seguridad nacional era más ampliada y que tenía que ver con la necesidad de que
el país se desarrollara de manera armónica, y también eso también incluía la seguridad, y por eso que lo hizo él en su momento. La verdad es que el tema de la seguridad, esto viene hace bastante rato. Y fíjese que yo recuerdo que hace unos 8 o 10 años atrás habían verdaderas bandas que pasaban del lado boliviano hacia el altiplano chileno a efectuar verdaderos raids a personas que le quitaban sus vehículos, les robaban, los golpeaban, y el ejército, casi como una decisión propia, decidió en la comandancia en jefe del general Oviedo, el año 2014-2015, instalar bases de patrulla en el altiplano en donde no estaba el Estado de Chile. Bueno, en mi comandancia en jefe yo la mantuve, y los ciudadanos, los pobladores chilenos, aymara que estaban viviendo ahí, se sentían realmente protegidos. Ahora, se ha dicho de manera bastante clara de que la frontera nuestra es muy permeable. Aunque se colocara todo el ejército de Chile en esa frontera, va a ser imposible. Entonces se requieren de otras medidas que tienen que ver con el control de la frontera, pero fundamentalmente que si los soldados van a ser empleados, que tengan claras reglas de uso de la fuerza. Un asunto que a mí me tocó lidiar bastante con el gobierno anterior, y que sacaron una regla de uso de la fuerza que eran mejores de las que teníamos para el estallido social, pero que no eran suficientes, que me obligó a mí como comandante en jefe de elaborar una cartilla con mi firma en donde se le entregó a cada soldado para que el soldado supiera cuál era la acción que tenía que hacer, y que si actuaba de una manera siguiendo esa cartilla, la responsabilidad tenía rostro y cargo. El rostro era yo y el cargo era el de comandante en jefe del ejército. Pero eso no puede ser. El soldado no puede estar saliendo sin una defensa por parte del Estado de Chile. El soldado no está ahí por voluntad propia. Por cierto, y por eso le quiero preguntar, porque el presidente Gabriel Boric convoca a este COSENA para analizar precisamente este proyecto de ley de infraestructura crítica, en que lo que se propone es poner al resguardo de las Fuerzas Armadas ciertos puntos estratégicos. Primero, me imagino que hay que definir bien cuáles son esos puntos estratégicos, pero ¿las Fuerzas Armadas tienen las herramientas hoy para poder realizar ese trabajo? Las Fuerzas Armadas tienen, y fundamentalmente voy a hablar del Ejército, tiene muchas herramientas para poder efectuar una serie de tareas. Lo que se les pide es que esa tarea sea muy clara. La infraestructura crítica, que en este caso está ligada a la frontera, pero también en forma eventual pueden considerar instalaciones dentro del radio urbano. Estaciones de metro, estaciones de trenes, aeropuertos, por ejemplo. Exactamente. Por lo tanto... Pero cada soldado tiene que tener muy claro cuál es, hasta dónde tiene que llegar. Y eso hasta dónde tiene que llegar lo entrega las reglas de uso de la fuerza. Ya, las reglas de uso de la fuerza también es materia de ley que hasta ahora no ha salido. ¿Usted cree que puede salir un consenso de este COSENA, o que se puede, digamos, dar algún instructivo y a partir de eso, sin la necesidad de la ley, poder efectivamente sacar el proyecto de infraestructura crítica, o se necesita, primero que todo, que salga la ley de uso legítimo de la fuerza? Yo creo que todas las instancias de conversación son válidas. Yo creo que en el COSENA se pueden lograr ciertos puntos de encuentro que permitan seguir trabajando en la línea que el gobierno y el Congreso quiere. Yo creo realmente que es una necesidad que el país tiene de que los actores políticos se pongan de acuerdo. Acá no podemos seguir con esta guerrilla en donde yo soy oposición ahora y yo liquido cualquier iniciativa del gobierno. Y cuando es de signo contrario es exactamente lo mismo, cuando se olvida que hay una población que necesita que se pongan de acuerdo para que finalmente puedan vivir en paz.
Ahora, a su juicio general, ¿es necesaria la presencia de las Fuerzas Armadas en puntos de infraestructura crítica hoy? Yo la verdad que me preguntaría si hay medios policiales en protección de esa infraestructura crítica, porque yo creo que también las empresas que tienen parte de la responsabilidad o son dueñas de ese servicio que se ha catalogado como infraestructura crítica, tienen que darle un cierto resguardo. Entonces, la pregunta es, ¿van a ir los militares a proteger una infraestructura crítica que hoy día no tiene resguardo policial? Porque si es así, entonces no estoy liberando carabineros. Porque la idea es liberar carabineros. Exactamente. Entonces también ahí hay una parte que Carabineros tiene que hacer de ver qué uniformados hoy día están cumpliendo misiones administrativas y que sean reemplazados por civiles. En el ejército, sé que siempre se habla que el ejército poco menos puede solucionar un montón de cosas, pero se olvidan que el ejército depende operativamente de los soldados conscriptos. Y los soldados conscriptos son soldados no profesionales. Ellos ingresan al ejército a partir de abril y se requieren 4 o 5 meses para entrenarlos. Antes de eso, no los puedo sacar a la calle. Y si saco personal de planta, bueno, resiento también los procesos administrativos y logísticos. Yo les recuerdo que en cada regimiento se guarda material bélico. Ese material bélico necesita ser resguardado y necesita ser también mantenido. Entonces, en una fuerza de un regimiento, de una ciudad cualquiera, a lo menos el 35-40% de ese personal está en esas funciones. Entonces, tampoco el ejército es una solución, porque desde hace aproximadamente 6 años que de pasar de 10.000 soldados conscriptos que se acuartelaban cada año, pasamos a 4.000, a 5.000. Y eso se resiente en todo Chile. Ahora, general, por lo tanto, ¿usted no ve que sea una necesidad que la Fuerza Armada, el Ejército en particular, participe en esta protección de infraestructura crítica? Yo soy partidario, en las condiciones actuales, que el Ejército siga brindando la cooperación en la frontera. Pero en la frontera con ciertas capacidades y cierto nivel de un ordenamiento que no tiene en condiciones normales. Fíjense que el año 2018-2019 yo le propuse al gobierno anterior que, en vista que veíamos un amplio grado de personas que entraban con contrabando, con droga, con salidas de vehículos, y en vista que los soldados no tienen la potestad para detener y para controlar a vehículos sospechosos, a menos que sean en flagrancia, cosa que es muy difícil, entonces le propusimos que en un vehículo militar se subiera un carabinero y que saliéramos a patrullar con ese carabinero. Y que si veíamos algo anómalo, el carabinero hacía el procedimiento y nosotros con los soldados les dábamos la protección. Mire, una solución muy sencilla que finalmente no tuvo ningún tipo de respuesta. Entonces, esto es de larga data. Bueno, probablemente... Esto no se le puede achacar sencillamente a estos últimos años. Esto viene hace largo rato. Por lo tanto, el COSENA, y de acuerdo a la experiencia que usted tuvo hace 4 años atrás, ¿serviría como para definir ciertas coordinaciones que veo que son necesarias hacer entre ahí los distintos organismos que están participando? ¿Es útil, a su juicio, la mecánica del COSENA para aportar en materia de seguridad? Sí, es un mecanismo que es útil, que permite que se reúnan, fíjese que se reúnen todos los poderes del Estado, más las Fuerzas Armadas, pero ahí vamos a otro problema también. Acá estamos hablando de 3 instituciones más Carabineros, no está la PDI. Entonces ahí tenemos otra deuda, una deuda que tiene que ver con un sistema de inteligencia, porque si tuviéramos un sistema de inteligencia integrado, donde se integre todo lo de la policía, lo de las Fuerzas Armadas,
donde nos sacamos todos los fantasmas de los 50 años atrás, 40 años atrás o 30 años atrás. Tenemos que sacarnos esos fantasmas para que de una vez por todas tengamos un servicio de inteligencia nacional que permita también adelantarse a todo este tipo de cosas. Y por el otro lado, empoderar definitivamente el Estado Mayor Conjunto. Fíjense que en la mayoría de las democracias que son, en cierta manera, de referencia para Chile, las Fuerzas Armadas tienen un Estado Mayor Conjunto muy poderoso. ¿Y qué significa empoderar el Estado Mayor Conjunto? ¿Qué atribuciones, a su juicio, debiera tener? Por ejemplo, el jefe de Estado Mayor Conjunto debiera de tener las 4 estrellas. Debiera ser un símil al resto de los comandantes en jefe. Y entre otras cosas, también él, a través de su equipo, debiera estar en condiciones de establecer cuáles son las necesidades de defensa que requieren las 3 ramas, y no como es hasta el día de hoy, que cada rama, en cierta manera, pelea por sus capacidades, cosa que no puede ser. Eso también yo lo planteé en el gobierno anterior, y hay un proyecto que se trabajó el año 2015 en el Estado Mayor Conjunto, que ahí vive el sueño de los justos. Ahora, general, entonces, bueno, faltan muchísimas cosas, y era uno de los temas que ustedes planteaban precisamente en el acta que quedó del COSENA anterior, mejorar el sistema de inteligencia, pero como vemos no ha avanzado prácticamente nada. Eso por un lado. Luego necesitan un paraguas jurídico que defina cuáles son las responsabilidades que tendría un conscripto en caso de que efectivamente se le pusiera a resguardar infraestructura crítica. Eso no existe. ¿Sabes lo que pasa, Matilde? Que todo lo que hay es una regla de uso de la fuerza general que, si bien es cierto, se avanzó, por lo menos la regla de uso de la fuerza que se aprobó en enero del año 2020, fue un avance con respecto a la que estaba. Pero era insuficiente. Ya, se necesita entonces más. Para mí no, a mí no me parece que sea lógico que un soldado, un cabo o un subteniente tenga que definir él en ese momento, bajo una circunstancia específica, si tiene que actuar de una manera o de la otra y asumir las consecuencias. Eso no puede ser. Ya, debiera quedar absolutamente claro cuáles son las funciones, las definiciones, cuál es la estructura de mando también. Eso debiera estar meridianamente claro. ¿Qué es lo que ocurre, entiendo, en la macrozona sur y en el norte, donde hay trabajo conjunto entre las policías y las Fuerzas Armadas? Así es. Con respecto a eso, yo creo que efectivamente, cuando se decreta un estado de emergencia, como tú bien sabes, se designa un jefe de la defensa. Ese jefe de la defensa depende por ley directamente del presidente de la República. No depende de los ministros de Estado. Entonces, hay una línea de responsabilidad, partiendo por las tropas que están desplegadas, pasando por el jefe de la defensa y el jefe de la defensa con el presidente de la República. Pero al final vemos que los que tienen que hacer frente a la justicia no son los políticos, son los soldados. Y a mí me parece que eso obviamente que no puede ser, y por eso que yo tuve tanta resistencia en que el ejército en forma particular no fuera empleado mientras no se entregara una lógica y una suerte de respaldo, pero respaldo no para que el soldado hiciera lo que quiera, porque el soldado no quiere hacer lo que quiere. El soldado lo único que quiere es sencillamente cumplir el mandato que le dan, y va a tener confianza en su mando si le dicen: usted se actúa de esta manera, tiene que actuar de esta otra. Y si lo hace, no le va a pasar absolutamente nada. Si eso no está claro, el soldado va a salir con mucha interrogante, y lo más probable es que no haga mucho. Por eso no se usó, por eso el COSENA pasado quedó meridianamente claro que el presidente no contaba con las Fuerzas Armadas en el caso de querer recurrir a ellas. Matilde, mira, yo en eso he sido muy claro siempre. Yo creo en la República, creo en la democracia, creo que las Fuerzas Armadas están dependiendo de una autoridad civil,
y la autoridad civil que manda finalmente es el presidente de la República. Si el presidente de la República da una orden legal, las Fuerzas Armadas tienen que cumplirla. En este caso, un estado de excepción, en este caso de emergencia. Pero yo, en esa época, como comandante en jefe, tengo el derecho también de que las tropas tengan la suficiente información para que sepan exactamente qué es lo que pueden hacer y qué es lo que no deben hacer, porque de lo contrario no van a tener respaldo jurídico. Y es cosa de ver a otros países. Y eso que finalmente los soldados salen, cumplen las órdenes, finalmente ellos son los que ven los juicios. Exactamente, y eso nunca ocurrió. Ahora, más allá, y nos queda muy poco tiempo, general, pero ahora se habla de la participación de las Fuerzas Armadas en el marco de un proyecto de ley de infraestructura crítica. Sin embargo, lo que escuchamos todos los días por parte de los civiles, más bien de los políticos, es que lo que se necesita es un estado de excepción donde participen activamente las Fuerzas Armadas en terrenos donde Carabineros no puede llegar. Y estamos hablando de poblaciones que son muy difíciles, donde hay armamento que es de mayor calibre al que tienen las fuerzas policiales. ¿Qué le responde usted a esas voces que piden esto sin prácticamente conocer todo lo que estamos conversando ahora? No, para mí están muy equivocados. Usted no puede colocar una tropa en una población. ¿Desde hace cuánto tiempo que estamos escuchando que las bandas criminales tienen armamento de alto calibre? ¿Qué se está haciendo para dotar a Carabineros y a las policías para entregarle ese mismo tipo de armamento? Fíjese que yo ¿Qué pasaría si hubiera una tropa de las Fuerzas Armadas en una población como esa? Claro, es que ¿sabes lo que pasa? Que cuando tú metes a soldados en una población, el soldado va a tener una respuesta militar. Mira, te lo voy a dar con un ejemplo. Un buen policía, cuando le dispara un delincuente, dispara de vuelta. Pero cuando ese delincuente se arranca, el buen policía no dispara. El buen soldado, el buen militar, cuando le disparan, responde con todo. Cuando esa persona arranca o se desprende o se va, el buen militar sigue disparando. Entonces ahí tenemos un problema cultural que es imposible de poder soslayar en un mes o en un año o en lo que fuera, porque son culturas distintas. Ya, por lo tanto, usted, bajo ninguna perspectiva, es partidario de las Fuerzas Armadas en estados de excepción como lo están planteando los políticos el día de hoy. A mí me gustaría que junto con pedir eso, se hagan responsables también. Y cuando saquen a los soldados y el soldado se equivoque, porque una cosa es hablar con un soldado, practicarlo, y la otra cosa, como dicen en el campo, es con guitarra. Cuando el soldado se ve sujeto, ¿no es cierto?, a la presión, al disparo, en donde va a tener que reaccionar en cosas de segundos, a mí me gustaría que también ellos tuvieran el respaldo. Y yo les pido a todos los actores políticos que si quieren que las Fuerzas Armadas actúen en el orden público, entonces les entreguen claras reglas de uso de la fuerza para que finalmente no sean los soldados que tengan que finalmente cumplir penas de cárcel, porque eso es lo que está pasando. Muy bien. General Ricardo Martínez, ex comandante en jefe del Ejército, gracias por esta conversación con CNN Chile. Vamos a buscar las instancias para seguir conversando. Muy buenas noches. Gracias, Matilde. Que esté muy bien. Muchas gracias. Y a esta hora de la noche nos vamos al sur del país porque sigue el combate a los incendios que están afectando desde ayer por la tarde la región de O'Higgins, con varios focos activos en distintos puntos. Felipe Hernández está ahí y nos va a contar cuál es la situación en estos momentos. Hola Felipe, buenas noches. Cuéntanos qué es lo que está pasando. Hola Mati, ¿qué tal? Muy buenas noches. Sí, está un poco más controlada esta situación, pero no deja de estar en combate. Esa es la definición de cómo está la situación a esta hora aquí en las zonas tanto de La Estrella, donde estamos nosotros en este minuto, como también la situación en la comuna de Navidad, también en la región de O'Higgins. En el caso de Navidad, ahí hay 12 focos de atención y que mantuvieron, por cierto, trabajando a los equipos de emergencia
durante largas horas desde la jornada del día de ayer, desde las 3 de la tarde, cuando comenzó la emergencia ahí en esa zona de la comuna de Navidad, particularmente en el sector del Maitén, donde al medio de un bosque habría comenzado entonces este incendio, este fuego, el fuego que se propagó rápidamente por diversos sectores, principalmente por la fuerza del viento que en algún minuto se cruzó, y esa fuerza del viento cruzado hizo que se extendiera en diversas direcciones de un momento a otro. Eso generó que el fuego comenzara a atravesar el cerro y llegara finalmente hasta Patahuila, donde también hubo afectación principalmente a viviendas. Tanto en la situación de El Maitén como en Patahuila, ahí finalmente la suma, el saldo de viviendas afectadas, principalmente destruidas por las llamas, alcanza el número de 27. El punto es que de estas 27, 9 son primeras viviendas. El resto se tratarían de viviendas de turismo o segundas viviendas, que es como se les conoce técnicamente a las viviendas que son utilizadas para poder ser visitadas en periodos de vacaciones, por ejemplo, por sus respectivos propietarios. Es parte de lo que se ha registrado en el sector de Navidad. Lo que tiene que ver con este incendio propiamente tal, donde estamos nosotros en este minuto, denominado La Aguada, aquí en la comuna de La Estrella, también en la región de O'Higgins. Bueno, es principalmente pastizal, es forestal, pero también hay un peligro de propagación hacia algunas viviendas que se encuentran a mi espalda. Están bastante alejados de donde estamos nosotros en este minuto, porque se ha solicitado, este es el lugar del punto de comando, y se ha solicitado que el acceso hacia ese lugar se haga solamente para los vehículos de emergencia, ya sea de bomberos, de CONAF o también incluso de carabineros, que han ido también en apoyo a las personas, porque hubo un aviso de evacuación también a un sector de la comuna de La Estrella para que puedan trabajar los equipos de emergencia sin mayor afectación a las personas. Vimos sobrevolar varias aeronaves, principalmente helicópteros. También estaba el Chinook, que hizo también sus respectivas descargas de agua, y también apareció el avión, el Tanker 1, quien hizo también algunas descargas y que iba hasta la región de Valparaíso a buscar líquido, y de esta manera entonces poder llegar hasta este punto y hacer las respectivas descargas de agua. Eso hizo que la imagen que ustedes ven a mi espalda ahora sea totalmente distinta a la que mostrábamos más temprano en Hoy es Noticia, a eso de las 5:30, 6 de la tarde, cuando a mi espalda todo esto era un manto de humo, tan solo. Ahora la verdad es que toda esta situación está un poco más controlada, pero no extinta. Vamos a vamos a escuchar más bien las palabras que nos entregaba el delegado presidencial Fabio López, delegado presidencial de la región de O'Higgins, y quien se refiere de esta manera a las labores, a los trabajos que han hecho los equipos de emergencia, a los trabajos que han hecho las autoridades en cuanto al control, aquí, a propósito de estas dos emergencias que están en combate todavía, controladas un poco, pero en combate todavía por parte de los equipos de emergencia en este sector, tanto de Navidad como de la comuna de La Estrella. Nuestra preocupación hoy día a esta hora es efectivamente este incendio, el denominado acá de La Aguada, en la comuna de La Estrella, que se reactivó. En realidad siempre estuvo bien activo, sobre todo durante la noche, y ahora están en este momento hartos recursos. En este momento ahí va llegando el tanker. El Tanker, sí, que está en este minuto en operación. El Tanker, ya esta es la quinta descarga que realizan en el sector, y eso se suma a los distintos medios aéreos, dos helicópteros pesados que están trabajando, más las aeronaves menores, y por cierto los recursos de bomberos, que agradezco mucho la labor que están realizando, y también las brigadas de CONAF. Aquí hay un factor muy importante, y es que las alertas de evacuación se hicieron a tiempo, y eso hizo que las personas pudiesen ser informadas
informadas rápidamente de estas alertas. El punto negativo dentro de toda esta situación es la conectividad. Por ejemplo, en el caso de Navidad, principalmente en el sector de El Maitén, ahí lamentablemente los cortes de luz, los cortes de agua, bueno, el corte de luz principalmente provocó, entre otras cosas, la caída de señal de teléfonos celulares, de teléfonos móviles, y eso desconectó, dejó fuera de todo tipo de comunicación a las personas que viven en el sector. No podían llamar, por ejemplo, si tenían algún tipo de complicación. Lo cierto es que los trabajos que se hicieron por parte de los equipos de emergencia, principalmente desde el punto de vista del monitoreo, se hicieron desde altura, ahí al menos en el sector de Navidad. Ahí estuvimos nosotros durante bastantes horas viendo cómo los helicópteros se llegaban a cargar agua porque estaban las piscinas ahí mismo, y los equipos de emergencia, el punto de comando de CONAF, estaba muy al pendiente desde la altura viendo dónde estaban, principalmente encendiéndose algunos focos. Nosotros fuimos testigos incluso de el encendido de un foco de incendio muy cercano a un sector donde habían viviendas y muy cercano también al punto de comando. Estuvimos mostrando justamente esa situación en vivo en CNN Tarde durante el mediodía, y eso fue uno de los puntos más tensos que se vivieron, al menos en esta jornada, porque pudo haber afectado directamente a algunas viviendas en ese lugar. Lo cierto es que lograron apagarlo rápidamente con los equipos de aeronaves que llegaron hasta ese lugar y que hicieron reiteradas descargas para poder entonces frenar el avance rápido que tuvieron las llamas. Partió siendo un foco muy pequeño, pero el viento que estaba soplando a esa hora de la tarde, bueno, hizo que rápidamente se propagara y comenzara a aumentar en dimensiones. Lo mismo está sucediendo acá, Mati. Si bien ya no hay ese descontrol que había hace algunas horas, porque ya no está ese manto de humo que les mencionaba anteriormente, pero sí está corriendo un viento que podríamos decir que podría ser de moderado a suave, pero de todas maneras se puede hacer que ese movimiento del viento pueda levantar una tierra que todavía está caliente en esta zona, en la zona donde se estaba produciendo y donde se había reactivado rápidamente este incendio aquí en La Estrella, y que pueda provocar nuevamente que se comience a encender esa zona de la comuna de La Estrella. Ahora, los equipos tanto aéreos como de brigadistas y de bomberos, bueno, van descendiendo en cuanto a las labores. En el caso de las aeronaves ya dejaron de operar por un tema básicamente de luminosidad. No pueden seguir trabajando porque no pueden tener visibilidad. Si a eso se le suma la imposibilidad de poder ver por el tema del humo, es un poco más complejo toda la situación del trabajo por aire. Lo mismo para los brigadistas. Si no pueden observar de forma previa el sector que van a revisar, bueno, es bien difícil para ellos que puedan realizar esas labores, principalmente por algún tipo de accidente que puedan sufrir en esos trabajos. Lo cierto es que, mientras tanto, ellos se pueden seguir recorriendo ciertos sectores, sobre todo si son más bien de lomas. Tuvimos la posibilidad de conversar con el comandante de bomberos que viene a apoyar justamente desde la zona de la región de O'Higgins, pero principalmente de la zona de Navidad, para apoyar a los brigadistas de CONAF, que de verdad hay que sacarse el sombrero con ellos, porque han hecho un trabajo encomiable, tanto bomberos como también los brigadistas de CONAF, los equipos aéreos, todos han dado su granito de arena para tratar de apagar entonces estas emergencias que se están suscitando aquí en la región de O'Higgins. Conversamos con bomberos. Estas fueron las declaraciones y las opiniones respecto de esta emergencia que se ha suscitado aquí en la región de O'Higgins. Nuestro trabajo empezó ayer alrededor de las 16:40 más o menos, en lo que tenemos a nuestra espalda, que es el sector El Maitén. ¿Ya? Bueno, como pueden ver, se propagó al sector de Licancheo, sector Patagüilla y San Rafael. Ya, lo cual, por la información que nosotros tenemos, van alrededor de 1000 hectáreas consumidas. El día de ayer nos cooperó la quinta región, nos cooperó batallones de toda la sexta región, que fueron alrededor de 200 bomberos que estuvieron trabajando en la emergencia hasta las 5:30 de la madrugada. Y hoy día en la mañana, a las 7:30, retomamos el trabajo con la totalidad de las máquinas del Cuerpo Bombero Navidad.
Mati, bueno, ahí lo que ustedes están viendo con la imagen que nos muestra nuestro compañero Carlos Jaramillo es, claro, el incandescente color rojo de, bueno, lo más probable es que sea una reactivación de este incendio que se está suscitando entonces en este sector. Incendio que se ha denominado la aguada por parte de los equipos de emergencia para identificarlos, pero es que se está produciendo en el sector de la comuna de La Estrella. Eso es lo que se está dando a esta hora, pero el problema que existe es que ya no se puede combatir por aire, tal como lo decía anteriormente antes de escuchar la declaración de bomberos. Es la dificultad que existe ahora, el tema de la luminosidad. Mientras no vuelva la luz de día, la luz solar, es muy difícil que se pueda entonces trabajar, al menos monitorear desde el aire, y que los equipos aéreos se puedan hacer descargas de agua, porque está la dificultad de la luminosidad y también del humo. Por lo tanto, puede hacer que los equipos de CONAF principalmente tengan que hacer recorridos por tierra para tratar de ir haciendo despejes y cortafuegos, y para que esto tampoco siga avanzando en ese sentido. Se ha hecho un mensaje claro, Mati, respecto de la conciencia a las personas, porque aparentemente todo esto podría tener algún tipo de negligencia. Este incendio que ustedes están viendo a mi espalda y que se ha suscitado durante las horas de la tarde y que se ha generado durante las horas de la tarde, no es el primero en los últimos días. Se han realizado al menos 20 emergencias de estas características en el último tiempo. Solamente en esta temporada, que se denomina temporada de incendios, 20 ocasiones se han decretado emergencias aquí en este punto, en el mismo punto que ustedes están viendo. Por lo tanto, aquí se habla netamente de una posible negligencia por trabajos que hacen personas que utilizan, por ejemplo, equipos de soldadura y generan chispas y que se combinan con las altas temperaturas, y ahí se propagan los incendios, y eso sumado a los vientos. Bueno, hablamos de magnitudes importantes en cuanto a este tipo de siniestros, y que terminan afectando a muchas personas, considerando también el alto nivel o las dimensiones más bien de este incendio, que ya acumula al menos 1.500 hectáreas consumidas. Si a eso se suman las más de 400 hectáreas que fueron consumidas por las llamas en Navidad, estamos hablando de casi 2.000 hectáreas consumidas por las llamas en ambos incendios aquí en la región de O'Higgins. A poner atención, sobre todo porque en los próximos días se van a repetir las condiciones climáticas de esta semana. Muchísimas gracias, Felipe. Muy buenas noches. Buenas noches, que esté muy bien. Y a propósito de altas temperaturas y de olas de calor, la venta de aire acondicionado y ventiladores se ha disparado este verano, producto de estas mismas altas temperaturas que no dan tregua. Natalia Muñoz nos va a mostrar las ofertas y a qué hay que estar atentos para comprar. Yo ando buscando aquí, abasteciendo un local de San Vicente Tahuatahua. Aquí veo que ahora le llegaron a los muchachos ahí aire acondicionado. Llevamos unos portátiles. Está terrible el tiempo. No aguantó más el calor, así que viajó hasta Santiago a comprarse un aire acondicionado. Y se fue así, con la camioneta cargada. Y como él, Segura y muchos más, con las temperaturas extremas, la venta de aires acondicionados y ventiladores se dispararon en enero. Se ha incrementado la venta un 30-40% en lo que es aire acondicionado. Hemos tenido un alza importante en la venta de ventilación en general, y en particular en aire acondicionado, donde la venta incluso ha superado los 2 y 3 dígitos. Como tendencia, vemos que los aires acondicionados portátiles son uno de los ítems más buscados en la plataforma. La búsqueda ha aumentado en más de un 100% versus el mismo periodo del año anterior. Y en cuanto a venta, el crecimiento es aún más pronunciado, aumentando un 194%. Aún queda verano y el retail espera continuar vendiendo. Quienes ya compraron dicen que les cambió la vida. Aire acondicionado tengo, que andaba mirando como un ventilador así como de pared. Creo que la mejor inversión que yo personal pude haber hecho en el aire acondicionado. Tengo hace como 2 años, estamos fresquitos ahora. Qué horrible el calor. Y les hace falta.
Sí. En eso estamos, la verdad, venimos a verlo. Y si es que usted está pensando en comprar, ponga atención a las ofertas y a lo que hay que verificar. Mira, en temas de economía, nosotros lo que estamos implementando con nuestra nueva línea Efficient Inverter son modelos de 9.000 BTU, 12.000 BTU y 18.000 BTU. Por ejemplo, acá tenemos un modelo de 9.000 BTU que viene con un motor inverter, tiene certificación eficiencia energética A, lo cual es muy importante ya que el cliente se está fijando mucho en la eficiencia energética. Si hablamos desde el punto de vista de la eficiencia energética, lo recomendable es tener entre 23 y 26 grados para tener una temperatura continua. Primero, compre en lugar establecido. Verifique que tenga el sello SEC. Es importante verificar que lo que yo compro en el comercio, que sea eléctrico, combustible o gas, tenga el sello SEC. Esto da garantía de seguridad. Durante este verano, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles ha realizado una fiscalización a nivel nacional. 25 empresas han intentado vender equipos sin certificación, por lo que han debido retirar los equipos del mercado. Lo he pensado seriamente, pero tengo aire acondicionado de portátil y ver cómo va el asunto de electricidad, porque también tiene que ver cuánto sale el gasto. Estamos más que nada en búsqueda de ventiladores, porque el aire acondicionado igual son más costosos, aunque es un puro gasto que se hace, pero el ventilador es mucho más económico. Es que los costos siempre importan mucho. El valor de un aire acondicionado está desde 250.000 pesos, el de un enfriador de aire desde 80.000 y un ventilador desde 30.000 aproximadamente. También hay que fijarse en el consumo. Según expertos, con un aire acondicionado de 9.000 BTU indicado para 16 metros cuadrados, ya sube considerablemente la cuenta de la luz. Los costos involucrados por utilizar el aire acondicionado 1 hora al día por los 30 días del mes significa un incremento de 3.000 pesos en la cuenta por cada hora de uso durante los 30 días de un mes de referencia, por ejemplo. Entonces, si se usa 8 horas diarias, el incremento mensual sería de al menos 24.000 pesos en la tarifa eléctrica. Las diferencias fundamentales entre un aire acondicionado es que sirve para invierno y verano, desde 17 grados hasta 32 grados de temperatura que puede subir en invierno. Según Mercado Libre, la venta de ventiladores aumentó 69%. Diferentes opciones y precios en un mercado que se ajusta a cada bolsillo para capear el calor. Y precisamente para conocer las máximas de esta jornada y saber qué nos depara en los próximos días, vamos a tomar contacto con CNN Tiempo y José Miguel Mardones nos va a contar. Hola, José. ¿Cómo han estado? Muy buenas noches. Nosotros en el estudio de CNN Tiempo preparando un nuevo capítulo que vamos a presentar luego de CNN Prime en jornadas que han sido muy, pero muy informativas en materia meteorológica a propósito de las intensas olas de calor en varias regiones de nuestro país, focalizado en centro norte, centro y centro sur, y además también como parte de lo que se ha generado en algunos territorios, incendios forestales que también nos tienen muy pendientes. No es que los incendios forestales surjan por las altas temperaturas, sabemos que la negligencia humana es protagonista en la generación del fuego, pero las altas temperaturas complican el combate de estos incendios. Vamos a revisar ahora lo que pasará en las próximas horas y por eso quiero presentarles los mapas de Meteorred que nos indican una proyección, una primera aproximación con algunos conceptos de norte a sur. Les cuento que la costa norte va a amanecer el día de mañana con cielo nublado variando a parcial. El sol brilla por la tarde en las playas del norte, mientras que las tormentas, atención, ganan fuerza en la cordillera de Arica y hasta la región de Atacama. Sigamos avanzando porque en el mapa que tenemos en este preciso instante en la pantalla de CNN Prime nos indica cómo se intensifica el color, cómo se vuelve cada vez más rojo a propósito de las altas temperaturas a medida avanza el día de mañana. Les cuento que desde el interior de la región de Coquimbo y hasta el Biobío, el calor extremo anotará una jornada más en medio de esta intensa ola de calor. Sectores del interior de la región de Valparaíso y hasta el norte de la región del Maule esperan máximas, atención, entre los 38 a 40 grados, es decir, el día de mañana será otra jornada con intensas temperaturas. Más al sur, vamos a revisar otro mapa que nos habla precisamente de dicho territorio. En la Patagonia, por ejemplo, un sistema frontal, ahí está, acompañado de un río atmosférico de categoría 3 a 4, cruzará por Aysén y Magallanes y se espera sobre los 40 milímetros en algunos
algunos territorios. El frente va a aportar viento de hasta 100 kilómetros por hora en la región de Aysén. Atención entonces con todas estas informaciones. Altas temperaturas desde el norte y hasta más o menos la región del Biobío, y luego un sistema frontal con río atmosférico incluido en el extremo sur de nuestro país. Bueno, y a propósito de las altas temperaturas que anunciábamos recién, vamos a revisar mínimas y máximas en la zona centro, que sabemos ha concentrado altas temperaturas durante las últimas jornadas, y el día de mañana no será la excepción. Comencemos en el interior de la región de Valparaíso, Quillota, La Calera, Villa Alemana, Limache, Quilpué, también el sector de La Cruz. Altísimas temperaturas, 33 grados para Quillota. Esa máxima puede ser aún mayor en Villa Alemana y Limache, acercándose por ejemplo a los 35 o 36 hacia la tarde del día de mañana. Los Andes, San Felipe, Yayay, 37 a 38 grados con cielo despejado desde temprano. Recordemos que el día de ayer, Yayay, por ejemplo, en la región de Valparaíso, superó los 41 grados. Para mañana, alta temperatura que podría estar bordeando los 39 en ese territorio. Y en la costa, Valparaíso, hacia el interior de la ciudad de Valparaíso, hacia los cerros, una máxima de 27 grados con cielo despejado, luego de nubes matinales y vaguada costera. Hacia el puerto de San Antonio, también Cartagena, Santo Domingo, nubes para comenzar el día, luego se despeja y ese cielo despejado se consolida en la tarde, alcanzando una máxima de 26 grados en ese territorio. 25 para la capital del surf, me refiero a Pichilemu, en la costa de la región de O'Higgins, también con nubes matinales y luego cielo despejado. Y en los valles de O'Higgins, el valle del Cachapoal y el valle de Colchagua, baja un poco la temperatura en comparación al día de ayer y en comparación a lo que fue este día jueves. Sin embargo, las máximas siguen altas y la temperatura aún está en el rango de ola de calor, al menos en este territorio, con cielo completamente despejado desde temprano. Bueno, revisemos la región del Maule, el Ñuble y la región del Biobío. A esta hora en CNN Prime les cuento que acá también el cielo despejado, el sol con fuerza intenso, con índice UV muy alto en la mañana y extremo en la tarde, permanece en este territorio. 34 grados en Curicó, muy similar en Molina y San Javier, y 34 en la capital regional, Talca y territorios cercanos. Hacia la costa también nubes matinales para Constitución y Cauquenes, sin embargo luego despeja y serán parte de la ola de calor, con 26 grados pronosticados en la costa del Maule y cielo despejado en la tarde. Hacia Chillán, Chillán Viejo, altas temperaturas también, 35 a 36 grados en el interior de la región del Ñuble. En tanto, Concepción, Talcahuano y Chihuayante van a bordear los 24 a 25. 32 para Los Ángeles, con temperaturas que no han bajado de ese rango en ese territorio de la región del Biobío. Atención con el viento en toda esta zona, que aumenta hacia la tarde. Bueno, antes de terminar, vamos a revisar nuestra capital para contarles qué pasará el día de mañana, luego de un jueves que fue y sigue siendo muy caluroso a esta hora de la noche. Vamos a Curacaví, a Melipilla, también al centro de la ciudad, para contarles que el día de mañana sube la temperatura en Curacaví, también en Casablanca, que si bien forma parte de la región de Valparaíso, se llega a ese territorio a través de la ruta 68 y también va a concentrar alta temperatura. Bueno, Curacaví, 38 grados, 39 a 40, atención, en algunos momentos del día hacia Melipilla. En el centro de la ciudad baja un poco la temperatura, 34 a 35 en Santiago, en Quinta Normal, en Recoleta. Sin embargo, seguimos en la temperatura que define una ola de calor. El umbral definido para esta época del año es de 33 grados, por lo tanto, independiente de la baja en el centro de la ciudad, seguimos en medio de esta intensa ola de calor. Puente Alto en la Florida, el Cajón del Maipo, 36 a 37 grados, misma temperatura en el poniente de la capital y también en el oriente. Vamos a revisar ahora qué pasará durante las próximas jornadas con la proyección CNN Tiempo. Vamos inmediatamente al sábado, domingo, lunes, martes y miércoles. Ahí estamos revisando las temperaturas mínimas y máximas. El día sábado forma parte aún de la ola de calor con 35 grados en el centro de la capital. Pudiesen ser 37 y 38 en territorios como Tiltil, Colina o Lampa. Atención con ese detalle. Y hacia el día domingo ingresa algo de nubosidad a la región metropolitana, sobre todo en la mañana, y eso va a provocar una baja leve en la temperatura máxima y también la disminución de la sensación térmica. Ahora
Ahora bien, el lunes se mantiene la temperatura pero vuelve a despejar y todo indica que vuelve a subir hacia martes y miércoles de la próxima semana. La pregunta que se abre ahora, ¿estamos en presencia de una nueva ola de calor la próxima semana? Todo depende de la máxima que se pronostique para el día jueves, es decir, 33 grados es el umbral definido para esta época del año, ya les contaba, por lo tanto, si tenemos 3 días consecutivos con una temperatura superior a ese umbral, ya estaríamos en presencia nuevamente de una ola de calor. Por lo tanto, el día de mañana, cuando tengamos la proyección del próximo jueves, podremos entregar aquella respuesta. Bueno, llegamos al final. Muchas gracias por haber estado aquí en este despacho para CNN Prime, pero la invitación queda abierta para que nos reencontremos luego de las noticias en un nuevo capítulo de CNN Tiempo. Que tengan buenas noches. Gracias por estar ahí. Otro de los temas que marcó la jornada fue la economía. El dato de IMASEC que dio a conocer este jueves el Banco Central tomó por sorpresa a los economistas que no habían proyectado una cifra así de negativa. Una contracción económica de un 1% en el mes de diciembre, con lo que el año 2023 cerró de la misma manera. En la siguiente nota, Orlando Silva nos va a contar cómo se tomaron este dato los analistas, también en el gobierno, y qué implica para las proyecciones hacia adelante. Con un fuerte tropiezo finalizó el año pasado la economía chilena, porque en diciembre no logró repetir los positivos datos de actividad de los 3 meses anteriores. La contracción de 1% anual que mostró el IMASEC del último mes del año no fue prevista por nadie en el mercado. El dato se explica porque las cifras rojas se repitieron en la mayoría de los sectores económicos. El IMASEC es el mejor termómetro del funcionamiento de nuestra economía y lamentablemente diciembre cierra con una contracción del 1%, fuertemente incidido por la caída del comercio en un 3,8% y la producción de bienes de un 3,2%. Y si bien los últimos IMASEC habían abierto una puerta a un posible crecimiento nulo, es decir, evitar la temida contracción, diciembre echó por tierra esa alternativa y ahora todo indica que 2023 cerraría con una caída del PIB de 0,2%. Por supuesto que están lejos de lo que deseamos, pero no cambian la lectura de lo que ha sido el conjunto del año. En cuanto a que el 2023 fue un año en que la economía tuvo un ajuste muy profundo, pero que sin embargo no se tradujo en una recesión, menos todavía en una recesión seria como la que muchas veces se anticipó. Las últimas caídas anuales del PIB se remontan a 2009, en plena crisis financiera mundial, y más cerca a 2020, cuando la pandemia del COVID-19 desató desequilibrios macroeconómicos en todo el mundo. La diferencia con el año recién pasado es que esta vez Chile fue uno de los pocos países cuya actividad se contrajo. Si bien un crecimiento de menos 0,2 no es una buena noticia, después de un ciclo de alza de tasas tan grande como el que tuvimos, es necesaria una contracción para volver a una senda de crecimiento sostenible y más cercana al PIB potencial. Y en esa línea, esta cifra indica que la economía se está enfriando, lo que reduce las presiones inflacionarias y permite que el Banco Central continúe con el recorte de tasas de política monetaria, lo que pavimenta el camino para una recuperación de la actividad económica en 2024. Y acá es donde este dato de 2023 se cruza con las expectativas para este año. El miércoles, el Banco Central volvió a bajar la tasa de interés 100 puntos base para dejarla en 7,25%. Para algunos, el ente rector se quedó corto, más aún luego de este sorpresivo IMASEC. En el mercado hace tiempo se habla de un posible sobreajuste económico al no bajar las tasas con mayor rapidez. Si bien la debilidad que mantiene la actividad y también el mercado laboral son parte del efecto buscado para asegurar la convergencia de la inflación en la meta, el riesgo de un sobreajuste, es decir, que la economía se deteriore más allá de lo necesario para asegurar esta convergencia, ha ido tomando cada vez más fuerza, lo que entonces invita a recortes más agresivos de la tasa de política monetaria en las próximas reuniones del Consejo, un escenario que en lo más reciente ha ido ganando más consenso por parte de los agentes de mercado. Que el IMASEC conocido hoy, dado que fue bajo lo esperado y sumado a la inflación de diciembre que sorprendió con un menos 0,5%, probablemente llevará a una aceleración del nivel de baja de tasas del Banco Central. ¿Qué dicen los analistas para 2024 en base a los últimos datos?
PIB creciendo apenas entre 1,5 y 1,8% y con un comienzo de año menos robusto de lo esperado. El séptimo juzgado de garantía de Santiago rechazó la solicitud que hizo la defensa del general Ricardo Yáñez para revertir la entrega de más de 400 fichas clínicas de víctimas de trauma ocular en el marco del estallido social. Lo anterior en medio de la indagatoria que lleva la Fiscalía Centro Norte por omisión de apremios ilegítimos en el alto mando de Carabineros. Vamos a ver todos los detalles en el informe de Valentina Nieto. El foco y la principal preocupación que tengo yo hoy día es estar con mis carabineros trabajando por la seguridad del país. Fue una de sus últimas apariciones públicas antes de iniciar sus vacaciones. No se fue sin antes dejar en claro en dónde está puesta su atención. El resto es materia, ¿cierto?, del equipo jurídico que está viendo mi defensa. Un equipo jurídico que no ha dejado su trabajo, con el fin de evitar que la Fiscalía acceda a las fichas clínicas de las víctimas de trauma ocular en el estallido social. Presentaron un incidente de nulidad que asegura: la fiscal Chong no sabe quiénes son las víctimas y por eso está buscando que sean organismos del Estado quienes le den los nombres. En 4 años de investigación no ha logrado establecer ni individualizar a ninguna de ellas. Es que según la defensa de Yáñez, dicha información no se vincula con la causa que pesa no solo en contra del actual general director, sino también de su antecesor Mario Rosas. Investigación por omisión de apremios ilegítimos en el estallido social, por la que serán formalizados el 7 de mayo. Aquí se está obstruyendo precisamente generar prueba que para la Fiscalía es relevante, que evidentemente para nosotros como querellantes, pero también como parte de una sociedad, esta información resulta crucial, sobre todo la información que se entregue de manera por los organismos del Estado, en este caso el Ministerio de Salud, de manera sistematizada. Lo que debió haber ocurrido es que antes de la audiencia de formalización la Fiscalía ya contara con esa información y por lo tanto hoy día se pide una audiencia de formalización sin contar con esos antecedentes. Antecedentes que la fiscal Jimena Chong solicitó y que deberán provenir de la Subsecretaría de Salud, petición que fue acogida por el juzgado y que la defensa de Yáñez buscaba revertir, argumentando que se trata de información sensible. Sin embargo, este jueves la decisión fue la contraria. No parece lógico otorgar una nulidad procesal a un interviniente que no es el titular del derecho, como es la protección a los derechos sensibles de los pacientes por las atenciones médicas prestadas, los cuales deben ser reclamados por sus titulares. Según el escrito al que tuvo acceso CNN, la magistrada Marcia Figueroa explicó que dicha información solo podría ser negada si la solicitud fuera presentada por una de las víctimas. Además, argumentó que los antecedentes no causan perjuicio en contra de los imputados. Es importante que esta investigación avance oportunamente y que se lleven a cabo todas las diligencias que permitan contribuir con garantizar el derecho a la verdad y a la justicia de las miles de víctimas que se vieron afectadas. Y es que tanto los abogados de Yáñez como de Rosas solicitaron una audiencia de revisión de cautela de garantías, la que fue fijada para el 8 de marzo. Esto ya que acusan no tendrían el detalle de los más de 400 casos por los que serán formalizados. En la carpeta de investigación no hay ninguna evidencia, no hay ningún antecedente de cuáles serían esas 400 personas, quiénes son, qué tipo de lesiones supuestamente sufrieron. Acá yo creo que esa información sí está dentro del expediente, sí está en su antecedente, entonces no es cierto que no está. Yo creo que lo que nos ha hecho es un análisis riguroso por parte de la defensa del contenido de la carpeta fiscal. Según los registros del INDH, al menos 400 personas tuvieron algún tipo de trauma ocular desde el 17 de octubre de 2019 al 18 de marzo del 2020. Una cantidad similar a los casos que indaga la Fiscalía Centro Norte, la misma que ha sido cuestionada en reiteradas ocasiones por las defensas de los altos mandos. Se echa bastante de menos, y perdóneme la expresión tan coloquial, ¿cierto?, que la Fiscalía, en ese rol objetivo que se espera que cumplan, no investiga qué pasó con esos 5.000 funcionarios policiales que durante ese mismo periodo también fueron agredidos, muchos resultaron con lesiones. Una falta de objetividad que según las defensas ha sido constante desde los fiscales Chong y Armendáriz, los que lograron sortear incluso la solicitud de inhabilidad que presentaron los abogados de Yáñez en otra de las causas que pesan en su contra, la de delitos de lesa humanidad, indagatoria que pese a todo fue trasladada por el fiscal nacional Antofagasta.
Y en política, pese a que los dirigentes de Chile Vamos han descartado la idea de tener un pacto electoral con republicanos, en las próximas elecciones de alcaldes y gobernadores la opción de acordar pactos de omisión es una de las posibilidades para potenciar, dicen, a los futuros candidatos de la derecha. Los detalles en la nota de Francisca Cárdenas. Probablemente mucho trabajo a propósito de la elección municipal. Y es que pese a la contingencia, los partidos políticos ya están coordinando y barajando opciones para las próximas elecciones de alcaldes y gobernadores. En Chile Vamos ya se descarta tener un pacto electoral con republicanos, pues dicen tienen proyectos muy distintos. Hay un bloque opositor que tiene que evitar que este gobierno le siga haciendo mal a Chile en los próximos 2 años. Y eso va desde demócratas hasta el Partido Republicano. Y no es necesario hacer pacto con los republicanos. No es necesario que busquemos una fórmula de la antigua política, sino que se pueden omitir candidaturas. Ir a primaria o hacer encuestas. Así que estamos avanzando muy bien. Eso todavía dentro de Chile Vamos. Sobre la forma en que eventualmente podría incorporarse candidaturas de demócratas y amarillos, todavía no hay ninguna conversación. No tener un pacto, pero sí acuerdos por omisión en los próximos comicios del 27 de octubre y así evitar la dispersión de votos. Tampoco priorizarán las primarias que se llevarán a cabo en junio, con plazo hasta el 10 de abril para inscribirlas. Lo importante hoy día es que tengamos una buena relación de coordinación entre la oposición y que las comunas que hoy día se encuentran bajo los gobiernos comunales de la izquierda pasen a gobiernos comunales con mejor gestión. Queremos presentarle a la ciudadanía el mejor o la mejor de las candidatas para presidir municipios y para presidir regiones. Creemos que desde ahí se debe construir un cambio. Una lógica que no corre para el oficialismo, que irá en una lista única con 11 partidos, desde el PC hasta la ADC. La idea es potenciarse, aunque eso no quita que existan disputas por ciertos distritos y comunas claves del país. Eso que están hoy día peleados, creo que se van a poner de acuerdo al final. Lo que hace aún más relevante que nosotros avancemos en el pacto entre el centro progresista representado por la democracia cristiana y los distintos partidos de gobierno. El oficialismo más la democracia cristiana es una lista que da garantías de la mayor transversalidad con candidaturas únicas en los cargos uninominales. Y por cierto, eso permite un programa de gobierno comunal acorde con lo que son las necesidades del Chile de hoy. En el caso de demócratas y amarillos, todavía no definen de qué manera enfrentarán las próximas elecciones. Sin embargo, ya están en conversaciones internas junto a Chile Vamos, pese a haber aprobado la idea de legislar la reforma previsional. Algunos de nosotros hemos dicho que es importante que el partido pueda marcar una posición por sobre la izquierda y la derecha y que no descartamos evidentemente ir por camino propio en las elecciones municipales, sobre todo en lo que se refiere a las elecciones de concejales. Constituyéndonos en regiones, estamos constituidos ya en 7, vamos a constituirnos yo creo que aquí a la elección en 10 o 11 regiones, incluida la metropolitana, lo cual es un gran esfuerzo, en el momento en que la política naturalmente está pasando por un mal momento. Definiciones de cara a los próximos comicios que serán claves en el mundo político, principalmente por las disputas de un mismo sector en ciertas comunas. Son más de 70 los jefes comunales que van de salida y ya para el 2025 se esperan las presidenciales y parlamentarias. Con expectativas de incrementar el parque automotriz eléctrico en Chile, Tesla, la compañía del multimillonario Elon Musk, arribó a nuestro país. Un movimiento que, según especialistas, debiera generar una mayor competencia en este incipiente mercado. Ignacia Sánchez tuvo la experiencia de conducir los primeros modelos y a continuación vamos a revisar su informe. Me encanta. Es genial, es genial. Son la nueva atracción del mundo automotor. Tesla ya está en Chile y por primera vez abre sus puertas en Sudamérica. Un hito y gran paso para la electromovilidad. Yo personalmente lo considero que es el evento del siglo. Estamos muy honrados de que Tesla haya llegado a Chile. Es muy importante haber sido elegido por Tesla como el primer país al cual llegan en Sudamérica, principalmente por décadas de seriedad económica, por una infraestructura de carga importante. Adicionalmente, Chile tiene un compromiso con la electromovilidad, con la energía renovable. Hoy nuestro país es uno de los líderes en la energía sustentable. Este
Este es el Model 3 en su versión de entrada. Se trata del modelo más vendido en el año 2022 en el mundo y desde hoy lo pueden reservar en nuestro país por solo 39 millones de pesos. Junto a él también está el modelo i, vehículos de última generación debido a la tecnología a bordo, softwares, inteligencia artificial, batería de iones de litio de 55 kilowatts y una autonomía de entre 500 y 700 kilómetros por carga. A menos de 24 horas de su estreno ya son cientos las reservas de estos modelos, los cuales se pueden solicitar mediante la página web de la empresa o la aplicación. Nosotros también acá, además de esa tienda Isla con el auto, acá va a estar la oportunidad, que es una experiencia única y diferenciadora, de que uno va a agendar un test drive a través de la página web, va a venir acá a Parque Arauco Kennedy, va a haber un anfitriona, te va a llevar un poquito y decir, mira, acá está el estacionamiento, baje señor, y uno va a poder subirse a un auto Tesla y dar acá una vuelta y vivir la experiencia Tesla, que eso creo que es súper potente y obviamente una experiencia diferenciada. Este es el Model i que venderá Tesla en nuestro país. Fue el auto más vendido en el año 2023 en el mundo. Y acá, como pueden ver, uno se sube al auto y lo primero que ve es esta pantalla gigante, por lo que podemos ver que estos autos ya están creados para las nuevas generaciones. Algo que caracteriza a estos autos es el frenado regenerativo. Cuando uno suelta el acelerador ya frena mandando energía de nuevo a la batería. En la pantalla está básicamente toda la información que necesitamos saber del auto. Lo más importante, aquí nos puede mostrar la batería, cuánta batería y cuánto kilometraje tenemos para funcionar con el auto. Por otra parte, Tesla llega con la gran promesa de una inversión en la infraestructura de modelos de supercarga en nuestro país, dispositivos que suministran electricidad a los autos en tan solo 15 minutos. Va a acelerar la incorporación de nuevas marcas, sí o sí. Va a llamar la atención de nuevos inversionistas extranjeros totalmente al final. ¿Por qué? Porque traer el auto es una cosa, pero instalar todo lo que son los periféricos, cargadores, todo lo que son los servicios, etcétera, conlleva una inversión. Fanáticos de los automóviles ya se han comenzado a acercar a la experiencia. Una de las cosas que más me gusta es cómo se estaciona solo, la pantalla, las cosas que puede hacer con el volante. Me parece fantástico que Tesla eligió Chile como el primer país de Sudamérica para poder aterrizar con sus autos y ayudar a empujar la electromovilidad, para ir cambiando, ¿cierto?, nuestra flota de vehículos basados en combustibles fósiles para que puedan ser basados en energía cuando estamos en un país donde justamente estamos cada vez con una matriz energética viviendo más de energías renovables, así que es una combinación ideal. Lo he visto siempre en las películas, en las series, la tecnología es increíble. Aterrizaje de una marca icónica, considerada en la industria como el catalizador de toda la transición en la electromovilidad en el mundo, y en el segundo trimestre de este año ya podremos ver los primeros Tesla circulando por nuestras calles. Es hora de revisar noticias internacionales junto a Isel Guerra. ¿Cómo estás, Isel? Bienvenida, buenas noches. Vamos a comenzar muy cerca en Argentina porque siguen las manifestaciones luego del debate legislativo. Cuéntanos. ¿Cómo estás, Mati? Segunda jornada de movilizaciones, de enfrentamientos, de incidentes que se han estado reportando incluso hasta esta hora en los exteriores del Congreso Nacional de Argentina en medio del debate de la ley Ómnibus. Un debate, y ya lo advertíamos el día de ayer, ¿no?, bastante extenso, todavía no termina. De hecho, se está planteando que a las 4 de la mañana del día de mañana se va a llevar a cabo recién la votación general, y es en medio de este contexto que se han registrado estas manifestaciones e incidentes en los exteriores del Congreso. Durante la tarde no había tanta gente, Mati. Aquí se atribuye básicamente a las altas temperaturas que se han registrado en esta zona de Argentina, incluso los termómetros llegando por sobre los 37 grados. Pero claro, es al caer el sol que han comenzado a llegar una cantidad mayor, ¿no?, de manifestantes hasta este lugar, y con el gobierno, ¿no?, que ha activado nuevamente este protocolo antipiquetes. Jornadas de tensión, sobre todo en estas últimas horas, Mati, con estos enfrentamientos. Se había reportado incluso el disparo de balas de goma, lanzamiento también de piedras, también de proyectiles por parte de los manifestantes, y todo esto cuando también desde el oficialismo, en medio de este debate por la ley Ómnibus, estaban planteando la necesidad de establecer un nuevo cuarto intermedio, es
decir, nuevamente pausar esta sesión. Eso finalmente fue rechazado. De hecho, aquí lo que señalaban desde el oficialismo es que estaban acusando a la oposición de intentar boicotear o dilatar justamente este debate. Y de hecho, Mati, hasta hace algunos momentos atrás se había informado que los diputados de La Libertad Avanza, que es el partido de Javier Milei, habían desistido de presentar justamente sus declaraciones o sus discursos. Todo esto para poder de alguna u otra forma intentar acelerar la votación que se debería llevar a cabo en las próximas horas, no antes de las 4 de la madrugada, según señalan aquí los medios locales. Vamos a esperar entonces ver qué es lo que se termina aprobando. De las 600 ya íbamos en 300, vamos a ver qué es lo que finalmente queda y qué efectos pudieran tener. Y cuál va a ser también la respuesta. De hecho, durante la tarde llegaba hasta el Congreso la hermana de Javier Milei, Karina Milei, quien recordemos es la secretaria de la presidencia, acompañada del vocero de la Casa Rosada, Manuel Adorni, para intentar allí destrabar justamente lo que ha sido estas últimas horas. Por ejemplo, en un caso bastante particular, que es el de las privatizaciones, ¿no? El día de ayer hablábamos de las empresas. YPF que sale. Exactamente, y de hecho durante este día se han retirado otras 9 empresas, ya el listado va en 29. De todas formas se mantienen Aerolíneas Argentinas como parte, ¿no?, de la oferta que ha planteado aquí el gobierno de Javier Milei, así como también la agencia de noticias Telam, y todo esto cuando ya los artículos, Mati, señalan los medios locales, ya son menos de 300. Todo esto con tal de que pueda ser aprobada esta ley ómnibus o mega proyecto de ley, como se ha planteado por parte de los medios locales. Bueno, ahí está entonces lo que está ocurriendo en Argentina. Nos vamos rápidamente a Bruselas, porque hasta ahí llegó las protestas de los agricultores en Europa, y precisamente en la ciudad de Bruselas se está desarrollando un consejo extraordinario de jefes de Estado. Por lo tanto, llegó el mensaje a todos. Sí, literalmente, y lo advertíamos el día de ayer también, ¿no?, con los tractores que estaban llegando hasta Bélgica, en concreto hasta su capital, ante una jornada donde el foco estaba puesto en el presupuesto, ¿no?, de la Unión Europea, pero evidentemente a la luz de lo que ha sido estas últimas jornadas, allí la agenda se ha cambiado un poco, ¿no? Y es en relación a eso que durante este día se registraban estos incidentes en el corazón de la Unión Europea, básicamente con este millar de tractores que habían llegado ya en las horas anteriores para ser parte de estas movilizaciones que lo hemos visto sobre todo durante esta semana, se han repetido en varias naciones. Francia, ¿no?, es uno de esos países, pero claro, en medio de estas movilizaciones y esos incidentes, incluso Mati, lanzaron huevos, ¿no?, al Parlamento Europeo durante esta jornada, es que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se reunió con algunos de estos manifestantes. Una grata sorpresa, señalaban también ellos. Von der Leyen había allí lanzado una serie de promesas respecto de las dos principales demandas, uno de ellos la de reducir las cargas administrativas en una propuesta de aquí a finales de este mes, y es a raíz de esas declaraciones que justamente los manifestantes se retiraron de esta zona en el centro de Bruselas. Ha sido una jornada mucho más tranquila durante la tarde, después de esta reunión muy cordial y productiva, como habían calificado los propios manifestantes. Una reunión que por lo demás se fue acordada a última hora. Finalmente abandonaron este lugar. Habrá que ver, ¿no?, finalmente cómo se van a desenvolver estas movilizaciones, no solo en Bélgica, una de las otras naciones donde se han reportado estas movilizaciones, sino que también lo habíamos visto, por ejemplo, el día de ayer en Italia, ¿no?, otro de los países que se habían sumado muy recientemente. Así es. Y nos quedamos en Europa más tirado hacia Asia, porque en Turquía se vivió una jornada muy tensa con una toma de rehenes. Sí, así es. En una empresa, PIG, es allí donde un grupo de 7 trabajadores fueron retenidos como rehenes durante 9 horas. La actualización que entregan aquí los medios locales es que estas personas, estos trabajadores, finalmente han sido liberados hace algunos momentos atrás en esta planta, y donde estuvieron cautivas estas 7 personas. Una planta que por lo demás está ubicada a las afueras de la ciudad de Estambul. Las autoridades locales señalan que estas personas no resultaron lesionadas, que de hecho el sospechoso, ¿no?, de este actuar ha sido detenido ileso. Y con esas imágenes que también estamos viendo ahí en pantalla de los equipos de emergencia desplegados, también de los familiares, Mati, porque sobre todo en las primeras 6 horas habían denunciado que no estaban recibiendo información por parte de las autoridades locales. ¿Cuál sería la razón detrás de esta toma de rehenes? Y aquí lo voy a decir en condicional
incondicional, porque al menos hasta ahora no ha sido confirmado abiertamente por las autoridades. Aparentemente, aquí quería llamar la atención sobre la situación actual en la franja de Gaza, y esto a raíz de la divulgación de un video donde supuestamente era al interior, ¿no?, de esta fábrica de PIG, donde se podía ver una bandera palestina pintada con la frase las puertas estarán abiertas para Gaza. Por eso lo digo también en condicional, habrá que ver, ¿no? Aquí hay una investigación ya abierta, lo han advertido las autoridades, pero afortunadamente estas personas, estos 7 trabajadores, han sido liberados en horas de esta noche. Muy bien, muchísimas gracias, Giselle, por esta información a esta hora de la noche, con la que nos vamos a la pausa aquí en CNN Prime. Ya estamos de regreso, y de regreso con la presentación de Arturo Vidal hoy en el Monumental, así que no se vayan. Llegamos al final de CNN Prime. Gracias por acompañarnos. Sigan con nosotros porque ya llega todo el informe del tiempo en CNN Tiempo, y luego un nuevo capítulo de CNN Íntimo, esta vez con un cantante, pero un cantante de larga tradición como es José Alfredo Fuentes. Esta noche el Pollo Fuentes en CNN Íntimo. Jueves 1 de febrero, así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile, que tengan muy buenas noches.